Bienvenidos a un nuevo video de herramientas virtuales y en esta oportunidad vamos a estar viendo cómo crear nuestra propia nube en Telegram. Eso es lo que vamos a estar haciendo, crear nuestra nube para almacenar archivos en esta aplicación que justamente nos da espacio ilimitado y nosotros lo podemos utilizar como una nube, y te voy a mostrar una manera de poder hacerlo de manera organizada para que podamos encontrar nuestros archivos y para que todo pueda ser también de un acceso mucho más fácil a cada una de aquellas cosas que vayamos a estar almacenando. Así que no te olvides, suscríbete al canal de herramientas virtuales para estar al tanto de cada uno de los videos que vamos publicando, y vamos a ir viendo distintas herramientas o de características de alguna de las herramientas que ya hayamos visto. Y también te puedes suscribir a este canal de Telegram, herramientas virtuales online, así lo tenés que buscar en Telegram, lo vas a encontrar y allí siempre te vas a estar enterando de cada vez que hay un nuevo video o alguna otra cosita que podamos ir compartiendo por ahí. Muy bien, como te decía, Telegram nos permite que nosotros podamos utilizar el almacenamiento que nos brinda. Telegram trabaja en la nube y está completamente, mientras tengamos nosotros acceso a internet, tenemos nosotros acceso también a la nube. Por eso vamos a ver, acá te muestro, mirá, estoy con el celular, después te voy a mostrar también en la computadora cómo se ve Telegram. Y acá tenemos en este momento acceso a la aplicación y seguramente esto ya lo sabés, tenemos nosotros aquí en Telegram un chat con nosotros mismos que se llama mensajes guardados. De esa manera nosotros lo podemos ubicar y ahí podemos también almacenar nuestros archivos, textos. Yo lo uso muchas veces para pasar archivos o lo que voy tipeando desde la computadora hacia el celular, ya que necesito publicar algunas cosas, y ya podríamos utilizar este lugar como una nube, pero no es lo que vamos a estar haciendo en este momento, porque como te decía, lo que queremos hacer es que podamos tener una nube que sea organizada, algo que nos sirva justamente para poder recuperar rápidamente nuestros archivos. Y si nosotros guardamos aquí en mensajes guardado todas nuestras fotos, archivos importantes, videos y un montón de cosas, después va a ser muy difícil poder encontrarlo porque va a estar todo junto allí y acceder a esa información va a ser difícil. Así que lo que nosotros vamos a estar haciendo es otra cosa, y para esto lo que primero quiero mostrarte es un mapa conceptual para ver cómo nos vamos a estar organizando para crear nuestra nube en Telegram, y después vamos a ir al dispositivo y lo vamos a crear. Así que te muestro aquí en pantalla lo que nosotros vamos a estar realizando. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, lo que vamos a estar trabajando es esto en primera instancia. Vamos a crear carpetas y vamos a crear canales. En cada canal de difusión que nosotros vayamos a armar, que nos permite justamente Telegram armar canales privados, y en este caso no se los vamos a compartir a nadie, van a ser para nosotros solamente. Cada uno de esos los vamos a renombrar justamente con las cosas que querramos almacenar. Si querés aprender a cómo crear un canal de Telegram, fíjate acá la tarjetita que aparece arriba y vas a aprender a cómo crear un canal de Telegram. Y en este caso no va a ser para difundirlo, para compartirlo con nadie, sino solamente para utilizarlo como otro chat en donde nosotros vamos a almacenar. Entonces a un canal lo vamos a nombrar mis imágenes, todos se llaman de la misma manera, pero puede ser mis videos, mis imágenes, mis documentos, fotos, música, lo que vos quieras almacenar, ponele al canal el nombre que quieras. Y después lo que vamos a utilizar es otra función que tiene Telegram que nos permite crear carpetas. En Telegram nosotros vamos a poder crear carpetas no dentro de los chats para almacenar archivos, sino que justamente son carpetas en donde podemos almacenar distintos chats. Por ejemplo, en una de las carpetas podemos tener todos los chats, en otra carpeta podemos tener los chats solamente con nuestros amigos, en otro chat podemos tener las suscripciones, los canales a los que nosotros tal vez nos hemos suscripto, o a los grupos, algunos grupos que tengan que ver, capaz que te gusta el tema de las criptomonedas y tenés varios grupos que tratan de criptomonedas, entonces te creas la carpeta de chats de criptomonedas. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es utilizar esta función justamente para crear mi nube. Una de esas carpetas tal vez sea la única que crees, o tal vez dentro de las otras que tenés hay una que la vas a renombrar mi nube, y ahí adentro es donde vas a poner todos esos canales que vas a utilizar para almacenar
almacenar tus archivos, el canal de imágenes, de videos o de los canales que vayas a armar. Así que tener en cuenta eso. Eso es lo que ahora en este momento nosotros vamos a comenzar a armar en nuestro dispositivo. Y vas a ver que van a empezar a aparecer otros iconitos también en la interfaz del teléfono y en la interfaz de la compu, si es que estás usando Telegram desde la compu o desde otro dispositivo. Va a cambiar la interfaz y te va a permitir acceder también a estas carpetas. Así que eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a ir nuevamente al móvil y vamos a empezar justamente con la creación de los canales. Yo voy a pausar un minutito el video, voy a crear los canales para que el video no se haga demasiado extenso y una vez que los tenga todos creados, vuelvo nuevamente con vos. Y te recuerdo, acá está la tarjetita para que también sepas cómo podés crear tu propio canal, tus canales en Telegram. Perfecto, ya tengo los canales creados, en realidad creé dos y ahora te voy a mostrar, vamos a crear rápidamente uno para mostrarte. Hacemos aquí en el lapicito, creamos nuevo canal y en este caso le voy a poner mis videos. Hacemos clic aquí en la solapita, tenemos que seleccionar canal privado, seguimos, avanzamos, acá nos pide que agreguemos gente, pero en este caso no vamos a agregar a nadie, así que saltamos y ya está nuestro canal creado de mis videos. Fíjate que acá tengo creado canal mis videos, canal mis documentos y mis imágenes. Ahora lo que tenemos que hacer es crear la carpeta. Y para eso lo que vamos a hacer es, vamos a ir acá arriba de Telegram, donde dice Telegram, en las tres rayitas, vamos a acceder a los ajustes y acá en los ajustes tenemos la opción carpetas. Seleccionamos allí y ahí nos dice crear una nueva carpeta. Entonces acá nosotros está el nombre, nos dice ahí nueva carpeta, podemos renombrarla, acá le vamos a poner mi nube, podés ponerle el nombre que quieras, yo lo estoy haciendo como un ejemplo, ¿sí? Y una vez que hayas renombrado, acá nos dice añadir chats. Entonces ahora vamos a seleccionar los chats que queremos agregar aquí en este lugar. Y en este caso voy a seleccionar los canales que creé para esto. Mis videos, mis documentos y mis imágenes. Una vez que están, ya los agregué. Listo, guardar. En este caso ya tengo la carpeta mi nube creada. Y ahora fíjate que cuando nosotros volvemos, en el caso de estar en el móvil, fíjate que ahora la interfaz cambió un poquitito, nos va a aparecer arriba, me aparece a mí todos, donde están todos los chats y al costadito está la otra carpeta que se creó que dice mi nube, en donde ahí solamente van a estar los tres canales que fui creando. Entonces aquí es donde yo voy a donde voy a empezar a subir los archivos en cada uno de ellos. En mis videos voy a subir videos, en las imágenes voy a subir imágenes y en la cantidad de canales que cree, de chats que cree para subir el tipo de documentos que quiero. Puedo hacerlo más complejo, más fácil, más sencillo. Incluso una de las cosas que se puede hacer es que cuando subas una imagen también le podés poner una especie le podés poner una especie de hashtag también para las imágenes, entonces esas son cosas que uno les puede ir poniendo también para subir. Entonces ahí comienzas a subir todos tus archivos y de esa manera lo vas a tener todo allí almacenado. En la compu te va a aparecer de esta forma. Nos vamos ahora a la compu y fíjate que acá también cambió un poquito la interfaz, pero en este caso se agregaron aquí. Entonces tenemos todos los chats aquí en este lugar y aquí tenemos mi nube y ahí están los tres canales que creé con la nube. Entonces de esa manera nos va a quedar bastante organizado. Una vez más te quiero mostrar, a ver, permitime dame un minutito, te quiero mostrar la idea nuevamente de lo que hicimos, ¿sí? Lo que hicimos fue lo siguiente, para que una vez más quede en claro. Lo que hicimos fue justamente esto, no quiero que aparezca esto acá. Lo que creamos la carpeta, en este caso creamos la carpeta mi nube y dentro de mi nube es donde agregamos los distintos canales, en donde en cada uno de esos canales vamos a almacenar distintos tipos de archivos para tenerlos ya organizados con un criterio un poco más afinado, si lo podemos decir de alguna manera. Entonces de esa forma es que podemos utilizar Telegram como una nube. Por supuesto que no es lo mismo que si tuviéramos un servicio como Drive, como Mega o como otros hay. También te dejo una tarjetita acá de otros servicios de almacenamiento virtual, almacenamiento en la nube. Pero si todas esas cosas te resultan complejas y estás utilizando mucho esta aplicación de Telegram, aprovecha esta oportunidad. Sobre todo con aquellos archivos que están en tu móvil. Hay seguramente mucho espacio que está ocupando tu dispositivo, archivos, documentos, fotos,
videos, cosas que son importantes que no querés perder, aprovechá que tenés Telegram, que todo se almacena en la nube y empezá a guardar todo allí, borralos luego de tu dispositivo, no tengas miedo que todo quede almacenado en la nube de Telegram. Si esto te sirvió, no olvides por favor de suscribirte a este canal Herramientas Virtuales, en donde vamos a ir compartiendo más herramientas como estas o funciones como estas de una herramienta que ya estuvimos conociendo. Así que también acá te vas a encontrar con más videitos acerca de Telegram, y recordá también que tenemos un canal donde podés suscribirte para que seas uno de los primeros en enterarte cada vez que hay un nuevo video. Nos encontramos en una próxima. Muchas gracias por haberte quedado este momento y que Dios te bendiga un montón.